para hacer una clase de YouTube. Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar ahora con el desarrollo de los estados en Europa. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos la instancia estatal en Asia, con la experiencia sumeria y de los babilonios, se acuerdan de la escritura cuneiforme, cuando vimos lo del estado antiguo. La experiencia egipcia en África, básicamente lo vimos a través de la escritura con los jeroglíficos, y yo les hablé de las pirámides, pero en realidad el gran aporte que los egipcios hacen al mundo tiene que ver con esa arquitectura monumental tan característica de los estados antiguos y con el tema de la medicina, por el tema de las momificaciones. Después vimos el caso griego. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Seguro? Grecia antigua, la ubicamos espacialmente, ¿dónde decimos? Que está en la península hoy balcánica, ellos le llamaban la península del Peloponeso. Y lo ubicamos temporalmente, básicamente lo que nosotros hemos visto es el siglo de oro, que es el siglo V antes de Cristo. Por supuesto que tenemos más o menos desde el 2500, la época micénica, hasta la caída de Grecia, que tiene que ver con la ocupación romana. Roma es quien invade Grecia y ese es el fin de la Grecia antigua como la conocemos. Después Grecia va a ser invadida por otras potencias, hasta Francia, digamos, va a invadir Grecia. Lo que nos tocaría ahora entonces es darle continuidad a este proceso, pensando en que la Roma antigua va a iniciar el proceso histórico en lo que hoy es la península itálica, y que para esa Roma antigua empiezan a pensar sincrónicamente, o sea, los procesos históricos que se dan en el mismo tiempo. La fundación de Roma tendría lugar en el siglo VIII antes de Cristo. Este siglo VIII terminaría, esta etapa, digamos, del siglo VIII al V, terminaría con una etapa republicana hasta el siglo I antes de Cristo, y del siglo I antes de Cristo tenemos el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente, el que tenía capital en Roma. Y del siglo I al siglo XV, y acá me empiecen a prestar atención como estos números, ¿qué años son el siglo XV? 1400. Muy bien. ¿Y qué año de los 1400 a nosotros como americanos nos interesa? 92. Muy bien. Entonces, aquí ya empieza a interesarnos Roma como americanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, muy buena pregunta. Esto es el Imperio Romano de Oriente, que tiene capital en Bizancio, también se llamó por eso Imperio Bizantino. Constantinopla, ciudad que se hizo en honor a Constantino, el emperador que adoptó el cristianismo para el Imperio Romano, y cerquita de lo que hoy sería Estambul, capital de Turquía. Mucha benevolencia. Mis buenos mapas: Portugal, España, Francia, Alemania, Austria. De Francia hacia el sur nos sale, claro, la botita de la península itálica, y aquí tendríamos a Roma. Y de aquí nos sale la otra península, que es la de Grecia, en la península del Peloponeso, y aquí tendríamos a Constantinopla, Estambul, Turquía, actualmente. Seguiría Irán, Irak, hacia acá abajo Israel, el Líbano, y todo esto que ustedes ven acá es el norte de África, que también fue ocupado por los romanos. Hoy sería Argelia, Marruecos, los que nos gusta el fútbol.
ubicados. Egipto. Estos serían los países que dan directamente hacia el, ¿qué hay acá? Olitas. ¿Cómo se llama ese mar? El mar interior. Mar Mediterráneo. Exactamente. Este es el mar Mediterráneo. El Índico está cerca de la India. Lo vas a tener acá. En la India, este es el océano. Este es un mar Mediterráneo, se dice que es un mar interno, pero en realidad, obviamente, este es el océano Atlántico. ¿Está? Bien, en este esfuerzo... Sí, es calentita, sí. Al ser un mar interno y también está sucia, digamos, muy contaminada, porque tiene desde esta época siglos de gente que va y viene por el mar Mediterráneo como un canal de comunicación y como un canal de transporte de mercaderías para el comercio. Entonces, por eso cuando los españoles en el siglo XV llegan al Río de la Plata, le llaman plata, porque cuando ellos van llegando el mar es tan limpio que pensaron que era plata, no que era el agua. Y por eso se llamó Río de la Plata. Digo, venían de un mar súper sucio, ¿no? Bueno, para que vayan como vinculando. ¿Por qué nos interesa esto y por qué es marcado Irán, Irak, hasta la India? Porque en su mayor expansión el Imperio Romano prácticamente llegó a la India. Y es por eso que se habla, junto con el Imperio, que no es imperio en realidad, sobre el Tahuantinsuyo, sobre el mundo andino, inca, son los dos grandes imperios o estructuras territoriales más conocidas, más grandes del mundo antiguo. No, o sea, Roma no es la única, sino que el mundo andino está ahí cabeza con cabeza, hay 18.000 kilómetros de camino, que es el Capacchiano, el camino andino, las vías romanas, los caminos romanos, cualquiera que vaya a Italia, la van a llevar a las vías romanas, los caminitos, que permitían que circulara por todo el imperio el ejército, los comerciantes y la gente. El camino, me va a decir, profe, ¿eso qué tiene que ver? ¿Se acuerdan cuando veíamos el Estado antiguo? Yo les decía que era clave entender la arquitectura del Estado. Porque no en cualquier lugar el proceso de expansión y de consolidación del poder de un Estado se da si vos no tenés una infraestructura material, o sea, concreta, para ejercer el poder. Por ejemplo, un palacio. Un palacio que está arriba de una montaña, por ejemplo, como en el caso de los griegos, la Acrópolis, donde desde ese lugar yo ejerzo el poder. Si no tenés un ejército que te cuide las espaldas, si no tenés depósitos donde vos podés guardar bienes por si viene una sequía, una peste, una hambruna, una guerra, y eso te hace a vos como Estado garante del bienestar de la gente. O sea, existe la necesidad de una materialidad. En esa materialidad aparecen los palacios, los templos y también los caminos, los puentes. Toda esa infraestructura necesita mucha mano de obra, gente que la haga. Buena parte de esa mano de obra es esclava. En buena parte del mundo. En el caso andino, no había esclavos. En el caso azteca sí, en el caso romano sí. Solamente en la península itálica, en la etapa imperial, habían 3 millones de esclavos. 3 millones, el número que les estoy hablando. Se calcula que las pirámides egipcias fueron hechas con la fuerza humana de 1 millón de esclavos. Y piensen que los egipcios no tenían el conocimiento de la rueda. Simplemente lo que conocían era el tema del rodaje, pero no la rueda. Ellos entendían el movimiento de rodar, pero no habían inventado la rueda como un aparato donde era una carreta tirada por bueyes y lanzas piedra y hacen fuerza a los bueyes. No. Ponían los palos, ponían las piedras y con eso iban rodando, pero lo iban empujando en fuerza humana. ¿Está? Entonces, la arquitectura monumental es parte, y en Roma esto se nota así como en la Atenas del siglo V. Por todos lados, obras de arte, estructuras de acueductos, control del agua, buena para regar, tenían baños públicos los romanos. Yo fui a un baño público de Barcelona, que ahora es topísimo, está así subterráneo, y era un antiguo baño público romano, hecho
todos con mármoles de Carrara, porque el mármol de Carrara es un mármol, es una piedra que sea muy común en Italia, muy común. Y es uno de los mejores mármoles del mundo, es el mármol blanco, ese con el que están esculpidas, a lo mejor han visto algunas obras como la del David, no sé si lo han visto, un mármol blanco, un hombre que tiene como rubro en la cabeza, se le ve todos sus órganos sexuales, no están tapados, nada, bueno. Ese mármol, que es un mármol blanco, exquisito. Bueno. Este tipo de infraestructura en Roma fue muy común y donde estuvo Roma. Ustedes piensen que si yo les estoy diciendo que controló todo esto, incluyendo parte de Gran Bretaña, el norte de África, casi hasta la India, imagínense el tamaño en donde fue quedando la impronta, sobre todo cultural romana. Es como que estaban como... Había que hablar latín, había que usar el derecho romano, había que respetar la autoridad del emperador romano, había que adorar a los dioses de Roma. No es que fue una ocupación de decir, bueno, tributen y chao, y hagan lo que quieran. No, son pueblos que van incorporándose a la cultura romana. ¿Por qué les digo esto? Porque toda la frontera del imperio, todo lo que ellos llamaron ahora tomo la palabrita, el limes, de ahí sale la palabra límite. Todo el limes del imperio estaba militarizado, estaba protegido por el ejército. Cuando pueblos de afuera empiecen a penetrar el límite del imperio en toda su extensión, pueblos que se los conoce como indoeuropeos, pueblos que eran nómades, seminómades o pastoriles, y empiecen a entrar despacito, durante más o menos unos 300, 400 años, más o menos desde el siglo I al siglo V, y van empujando, y van entrando, y naturalmente se produce la mezcla biológica de varones romanos con mujeres bárbaras, o mujeres indoeuropeas, o varones indoeuropeos con mujeres romanas, y se empieza a mezclar. Empiezan a nacer hijos que no son ni romanos ni indoeuropeos. Son la mezcla de eso, y ese proceso es una de las causas más profundas de la caída del Imperio Romano de Occidente, de Roma. Pero el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 1000 años más. Desde el siglo V al siglo XV, 1000 años más sobrevivió. Pero el Imperio Romano de Oriente también va a caer, y por las mismas razones, que va a ser por la invasión de los pueblos turcos. Y ahí va a aparecer lo que se conoce como el Imperio Sarraceno, Otomano o el Imperio Turco. ¿Sí? Hasta ese momento era el Imperio Bizantino, porque el Imperio Romano. Entonces, ¿qué me interesa a mí que les sume a ustedes Roma? Básicamente la etapa imperial. Esta primera etapa es la etapa monárquica. Y ya desde la monarquía del siglo VIII, casi en la misma época, un poquito antes que el mayor esplendor de Grecia, se está fundando Roma. La monarquía romana tiene un plus, que ustedes, esto es lo que me interesa que les vaya quedando, una institución política que llega hasta nuestros días. El domingo vamos a elegir candidatos a senadores nacionales, en el caso del domingo, y eventualmente en octubre, provinciales y nacionales. El Senado es un órgano colectivo de mucha gente, ¿no? Varios, no es un gobierno de uno ni de unos pocos, de varios, que toman decisiones políticas. Durante la monarquía, la relación que había es que el Senado de alguna manera frenaba el poder del rey, porque el rey necesitaba el apoyo de los senadores para poder gobernar. Cuando Tarquino el Soberbio, uno de los últimos reyes romanos, quiso deshacerse del Senado para poder gobernar solo, ese fue el fin de Tarquino. ¿Sí? Se acabó Tarquino. Los senadores asesinan al último rey, y es el Senado
el que adquiere el poder, y ahí empieza lo que se conoce como la etapa de la república. Otra vez, otra palabra que a ustedes les tiene que ser familiar, se las voy a poner todas así en circulito. República viene del latín res, cosa, pública es cosa del pueblo, cosa del público, cosa de la gente. Y esto digo por qué les tiene que interesar, porque ustedes viven en la República Argentina. Ustedes viven en un lugar que considera que la cosa pública es lo que define al Estado. ¿Y qué es la cosa pública? La cosa del pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Bueno, el pueblo en Roma no es lo mismo que el pueblo hoy. El concepto, por eso quiero que vean que es un concepto histórico, que a medida que cambian las sociedades y los tiempos, cambiamos la mirada. Es más, con el correr del tiempo, de sociedad a ciudadanos, y de ahí pasamos al concepto de nación. En este momento no existe el concepto de nación. Están los senadores. ¿Quiénes son los senadores? Los que fundaron Roma, los padres de la patria, los patricios. Pater patri, padre de Roma. De ahí viene la palabra patricidio, que es cuando se asesina al padre. Matricidio, cuando se asesina a la madre. Filicidio, cuando se asesina a los hijos. ¿Sí? Homicidio tiene que ver con que matas a otro hombre. ¿Sí? Suicidio es que te matas a vos mismo. Por eso es je suis. ¿Está? Bien. Digo, todas estas cosas se las digo para que vean que tiene algún sentido saber historia del latín, digamos, porque de ahí viene el español. Bien, y después viene esta época que ya se les marqué, imperial. Con estos dos momentos, y este es el momento que les decía, nosotros le vamos a prestar más atención, que es el del siglo XV. Hasta acá me siguen, la Feli se me está durmiendo, pero ¿te levantó temprano, amor? No pasa nada. Sí, escuché. Hasta acá me siguen entonces. 3 etapas, el lugar, el tiempo, los actores. ¿Sí? A esta, ¿qué me tienen que preguntar ustedes, profe? Pero a los patricios tiene que haber, a nivel social, alguien que le haga contrapeso, o sea, cómo está conformado el resto de la sociedad romana. Si los patricios son los padres fundadores de Roma, más o menos que vienen a integrar una nobleza. Bueno, ¿y quién es el resto? Y el resto es, para el video, la gilada de siempre, digamos. Los campesinos, los artesanos, los esclavos, los comerciantes. Los que hacen todo el trabajo, sí. Desde que surgió el Estado hasta el día de hoy, ¿no? Y que las hay clases trabajadoras, populares, y que no tienen privilegios. Claro, son destratadas, maltratadas y sin ningún tipo de privilegio. Esa parte, digamos, la contraparte social de los patricios son los plebeyos. De la palabra plebe viene. ¿Sí? Plebe. El pueblo. El resto. Nosotros los patricios y ustedes el resto. Bien, hasta acá me siguen. Mi super es un esquema geográfico aquí. Me dijo una geógrafa. Yo que digo siempre mis mamarrachos espaciales. No, bueno. Ah, bueno. Ok. Pero si está grabado. Pero igual hay que tener algo en la carpeta. Hay que ver algo. Roma antigua, ya ni me acuerdo que habíamos puesto acá. Península itálica. Península itálica. Y acá 3 etapas. 3 etapas. La del siglo 8 al siglo 5 antes de Cristo. Y después ahí sí. ¿Sabes qué pasa? Sí, es la hora de la siesta. Mi amor, sí. Pero ahí hay 4 etapas. ¿Qué es la del siglo 1? No, esto es la etapa imperial. Lo que pasa es que tenés el imperio dividido en 2, pero es la etapa imperial. La etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. ¿Me puedes poner cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, la etapa monárquica.
La etapa republicana y la etapa imperial. ¿Está? Lo que pasa es que la imperial es la que se te divide geográficamente en dos, pero es la misma forma de gobierno. Primero era un rey, después el senado, la república y después el emperador otra vez, todo el poder en una sola persona. Y me estoy acordando que el primero de MB ayer me dijo, profe, explicaron la diferencia entre un emperador y un rey. Porque es una sola persona con todo el poder, pero tiene que haber una diferencia, sí, hay diferencia. Bueno, me olvidé que no se los expliqué al final. Bien, ¿por qué? Porque lo que quería, no sé qué hora es, pero antes que se termine la clase... ¿Qué haces? Bueno, era engancharlos acá. Entonces las 15:40. Sí, yo quiero voltearme. Bueno. Es engancharlo con la explicación del siglo XV. A ver, el Imperio Romano de Occidente, entre múltiples causas, cae por la llegada de estos pueblos indoeuropeos que van haciendo presión en los límites del imperio y finalmente le van aflojando como a las bases al imperio. Eso sería el caso de Roma. De hecho, el pueblo que invade Roma, los érulos, se llamaban, su jefe, su rey se llamaba Odoacro, y Odoacro sí entra a Roma y se enfrenta al emperador romano que se llamaba Rómulo Augustulo y nada, lo vence. Es el fin del Imperio Romano. ¿Quiénes son estos pueblos indoeuropeos y por qué nos interesan a nosotros? Estos pueblos son los francos, los anglos, los sajones, los vikingos, los celtas, los godos. Y no escribo más. Celtas, anglos, sajones, vikingos son todos los pueblos que ocuparon lo que hoy conocemos como Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suecia, Irlanda. Por eso esa es la comunidad anglosajona. ¿Sí? Los francos son los que ocuparon lo que hoy conocemos como... Los godos son los que ocuparon lo que hoy conocemos como España.